Ya, ahora sí, listo. Vamos a dar la presentación. Eh, mm, bueno, ¿ustedes están viendo mi presentación aquí? ¿Qué dice ahí? ¿Están viendo la presentación? No, profe. Profe, yo no la veo, profe. ¿No? ¿No se está Yo, viendo? Bueno, yo perfecto. tampoco la veo, profe. Deje ya. Ya. Ah, no, ya estaba. Ya estaba. Vamos a esperar un momentico. Me dicen si la pueden ver. No, profe, yo le veo su cara ahí, profe. Ahí No. sale su imagen nada más. Pero en sí, que proyecte una imagen en computador, no. Bueno, deje veo. No entiendo por qué no. Ahora sí, ya la cogí. Bueno, muy bien. Ahora sí. Ahí está, ¿cierto? Ahí está. ¿Sí o Sí, no? ahora Sí. sí, profe. Ahora sí está. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Qué dice ahí? Logoterapia. Bien, listo. Bueno, mire, si usted me preguntara, profesor, de las clases de humanista, de enfoque humanista, ¿cuál clase le gusta hacer mejor? Es esta clase. Disfruto esta clase, disfruto compartir los conocimientos de Víctor Frank. Yo le decía a mi esposa, cada vez que dicto la clase, me acuerdo cuando estudiaba, me acuerdo cuando me leí el libro, me acuerdo cuando discutía con los profesores sobre el tema. Es decir, es un tema bien bonito, es un tema que llena y sobre todo es un tema como contemporáneo. Es un tema que nos llega a nosotros ahora en una sociedad que de pronto tiene muchos vacíos, una sociedad muy materialista, muy consumista. Entonces, hablar de la logoterapia es como un antídoto bien bonito a los tiempos de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar de logoterapia. Acuérdense de que hay unas preguntas que tienen que contestar en los talleres. Bien, bueno, la logoterapia fue desarrollada porque ya ustedes saben muy bien, porque se han leído el libro sobre Viktor Frank. La logoterapia fue desarrollada basada, igual que todos los autores que hemos desarrollado acá, bajo el esquema, el prisma paradigmático del análisis existencialista. Acuérdense que el análisis existencialista tiene que ver con el ser, con el desarrollo del ser, como la introspección, con todos aquellos procesos fenomenológicos, cómo las personas podemos, podemos enfocar los fenómenos y cómo lo podemos estudiar. En este caso, existencialismo se dice es como el ser frente al ser, ¿ya? Entonces, este Víctor Frank está basado también en el existencialismo puro. Bien, eh, Víctor Frank nació en Viena, mire, hace poco, en el 26 de marzo, y él en su conferencia decía una frase: vengo de la misma ciudad de Freud, nací en la misma ciudad Freud, pero no en sus tiempos, ni tampoco en sus conceptos. La distancia que hay entre Víctor Frank y Freud, uf, una barbaridad. Hay unas cosas que coinciden, pero una barbaridad. Hay unos tiempos diferentes. Eh, Acuérdense que en la bibliografía, su padre fue ministro de Asuntos Sociales y desde joven fue un activista que tenía que ver mucho con todo lo que tenía que ver con las organizaciones juveniles. Entonces, ahí donde se le empezó a interesar la psicología e incluso la psiquiatría. Ya en 1930 logró su doctorado en medicina y también tuvo que trabajar en una sala de un pabellón de mujeres con intento de suicidio. Ahí aprendió mucho. Pero ya,
pero ya entró la guerra en 1942, la Segunda Guerra Mundial, ya Hitler persiguiendo a los judíos, y entonces ya los papás fueron deportados, fueron asesinados, ya, ya tuvo Frank en el Holocausto, allá escribe su libro, acuérdense de que se lo rompieron, y él después que se lo rompieron, comenzó enseguida a escribirlo nuevamente, ha sido traducido en muchos idiomas, ¿verdad? En la concentración, duró en el campo de concentración en 1942, en 1945. A ver, Usted no está ¿quién? pasando las diapositivas, disculpe. Sí. Ah, perdón. Ay, perdón. Gracias por decirme. Ah, no, ahí está, ahí está. Holocausto, ¿no están viendo el holocausto? Ah, bueno, ahora sí, antes no lo estaba O viendo. sea, o sea, No. sí, sí se ve, pero antes con respecto a lo que usted decía, no concordaban las diapositivas. Sí, ahí está en el holocausto. Bueno, voy a pasar una para ver. ¿Qué leen ahí? Ya pasé una. No, profe, no se ve. Aquí, ahí está, ahí Dice está. Dice que a partir de estuvo 1961. Es que el Sí, link está claro, poniendo problemas claro. desde hace como una semana. Bueno, ya. A mí ayer Bueno, ni siquiera me dejó presentar la monitoría, así que no te preocupes si no se pasa. El link no está no, sí se funcionando pasa, sí bien. se pasa, sí se pasa. Bueno, ¿quién recuerda algo que se detuvo? Fue la imagen mía, ¿no? Chicos, Sí, se, profe. se detuvo fue mi imagen. Bueno, mire, ¿quién recuerda algo que le pasó a Víctor Frank en el campo de concentración? ¿Quién nos dice algo? Andrea. Gracias, Andrea. Bueno, profe, Gracias, Andrea, si es formal de levantar la mano. Gracias, bueno, profe. Andrea. Si desea, yo mi idea se la puedo complementar respondiéndole el punto uno. Sí, claro. Bueno, dice, ¿qué aspectos de la vida de Víctor Frank le llamó la atención y por qué? Bueno, Víctor Emil Frank creció en el seno de una familia judía. Desde 1942 a 1945 estuvo en 4 campos de concentración nazis donde logró sobrevivir, pero lastimosamente sus padres y otros familiares no contaron con la misma suerte. Es conocido por ser uno de los principales representantes del análisis existencial y por haber desarrollado la logoterapia, a partir de sus experiencias tras haber sido un sobreviviente. Como lo mencioné anteriormente, el único que sobrevivió de sus familiares prácticamente fue él. Claro. Uno Mataron a de todo el los, mundo. bueno, uno de los aspectos que más nos llamó la atención fue que Víctor, a pesar de darse cuenta que muchas de las personas que estimaba habían fallecido, hay una forma de encajar estas pérdidas. Para él, la manera de entender el sufrimiento permitió que esta fuerza fuera experimentada de una manera más llevadera, ya que la muerte hace parte de la historia vital de cada ser humano, siendo un componente más, es decir, algo que no imposibilita seguir la vida de las personas que siguen. Es fundamental mencionar que esta idea de Víctor Frank fue reflejada en su libro más conocido, El hombre en busca del sentido. Perfecto. Gracias, colega. Bueno, ¿quién me dice en palabras sencillas qué otra situación que vivió Víctor Frank en Holocausto le llamó la atención? Pero explicadita. Tarán, 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 tarán. profe, Sí. José. en el caso de lo leído, dice Víctor Frank, o sea, lo que nos llamó la atención a nuestro grupo fue que él, como dijo la compañera, él sobrevivió en los campos de los Concentra. nazis. Sí, señor. Entonces él, por esa experiencias vividas que él vivió en esos campos, él, según la logoterapia, él afirma que las personas le dan sentido a sus vidas, no importando en qué circunstancias o sea, en qué circunstancias se encuentren, ahí ya van adquiriendo su experiencia. Bueno, exactamente.
Es decir, que él le da significado al sufrimiento. Bueno, muy bien, Exacto. muy bien, muy bien, gracias. Entonces, vamos a seguir, vamos a seguir. Bueno, después se va a Estados Unidos y ahí ya sí, por favor, llega a Harvard y después, imagínate, a los 67 años consiguió la licenciatura de aviación y muere en 1985. Bueno, esa fue la edad que murió mi papá. Yo quiero morirme a los 85 años y quiero morirme dándole servicio a la comunidad. Es decir, yo no quiero jubilarme, no me voy a jubilar. Voy a cambiar de actividad, sí, pero siempre voy a estar activo. No, no voy a, no voy a leer periódicos, a hacer crucigramas, a ver el... No, no, yo le voy a dar un sentido a mi vejez, igual como lo hizo Víctor Frank. A los 85 años todavía daba conferencias y todavía estaba activo en su profesión. Bueno, eh, ya, ya ven la otra diapositiva, la voy a poner, bueno, listo, bueno, la voy a poner así chiquita para que se pueda, bueno, voy a hacer si la pongo un poquito más grande, ahora sí, aquí, lo mejor. Bueno, eh, como había dicho, Víctor Frank no, no tiene en cuenta el psicoanálisis, al contrario, lo criticó, ya, porque en la época de Freud era la época victoriana. En la época victoriana era una represión sexual 100%. Había, el psicoanálisis está basado que el hombre busca el placer por el placer y está basado en la sexualidad. Eso sería como en grandes rasgos, la posición psicoanalítica. Entonces, acá Víctor Frank dice, no, yo me distancio, yo me distancio de Freud porque estamos viviendo en otra época, porque esta época es de tecnología, de la inmediatez, de la sobreestimulación, de la represión social, del tener por el tener. Es decir, hoy estamos viviendo en una sociedad capitalista basada en el tener, ya basada en el individualismo, ¿verdad? Cuando un pénsul de Colombia, por ejemplo, dice, bueno, si la nota del curso es buena, es decir, usted tiene que sacar nota para usted, pero también para el promedio del grupo, ¿no? Aquí es mi nota, mi promedio, mi matrícula, ya decía, hay una tendencia en esta sociedad que me parece patológica, a mí personalmente, que es muy egocéntrica, es muy individualista esta sociedad capitalista, pero tremendamente. Si me importa mi comida, pero no me importa la comida del señor que está pasando por ahí, ¿ya? Entonces es una sociedad individualista. Cuando veo un partido de fútbol, siempre están buscando quién es el mejor, quién es el mejor. Sí, pero de pronto los mejores fueron todos. Ya, es decir, es una concepción muy individualista y me preguntaba en estos días, pero cómo nosotros hemos avanzado como humanidad, hemos avanzado como especie de humano por la manada. Es decir, la manada es la que nos ha dado la fortaleza. Es decir, la manada fue lo que nosotros correteamos al mamú en época primitiva. No teníamos la herramienta, lo hacíamos que se cayera en un precipicio, ¿verdad? El mamú caía y allá abajo habían otros con palo para quitarle la carne y distribuirla en toda la manada. Es decir, esa posición colectiva se nos perdió, pero tremendamente. ¿Por qué los parques están feos? ¿Por qué los parques lo ponen bonito, pero al día siguiente, al mes siguiente están feos? Porque la gente no lo cuida. ¿Y por qué? No, eso es del gobierno. La gente no interioriza que es un bien común. ¿Ya? ¿Por qué? Por la concepción individualista. Entonces, Víctor Frank se dio cuenta de eso. Se dio cuenta de una sociedad capitalista, consumista, que vamos a hablar hoy, y que la gente perdía el sentido, que la gente no tenía mucho sentido, y que la gente estaba reprimida, y que eso daba como resultado un vacío existencial.
ese vacío existencial vamos a hablar vamos a hablar ahora. Bien, a ver, ¿quién me quiere decir esta metáfora? ¿Qué quiero yo decir con esta metáfora? ¿Qué quiero decir? A ver. ¿Qué quiero decir con esta metáfora de Víctor Frank? ¿Cuándo es libre? Profe, yo digo que cuando ya uno cumple todas sus metas y sus objetivos que uno tenga en la vida. Bueno, muy bien. ¿Qué otra persona me dice que es libre? Que una persona que no haya participado. Porque después, no Pero- quiero siempre lo mismo, lo mismo. Ya, Profe, Olga, Olguita, mi colega Olga. Y después Que Elizabeth, a pesar de los obstáculos siempre encontraremos el camino para ser y libre. cómo es que para ser libres, o sea, encontrar libertad, siempre hay oscuridad al final del túnel. Perdón, siempre habrá luz al Perdón, final, habrá luz al final. al final del túnel. Muy bien, muy bien. Que de pronto hubo oscuridad, oscuridad y después hubo libertad. Elisa, Profe, yo no me he leído muy bien el libro de Fran, pero ¿cómo me así? Si parece. llevamos un mes, mira, te estamos grabando. Esto va para el rector de la Universidad de Secano. No, pero yo le alcancé a leer algo y era referente de que, aunque a pesar de que él estaba preso, estaba en esa zona, ¿verdad? Él era libre. Era O sea, libre, era y no libre. sé, él a pesar de todas esas circunstancias que estaba viviendo, él se considera una persona libre dentro de todo ese encerramiento. Claro, claro. Es Ya decir, que él pensaba en salir, en ser libre. en ser Siempre tenía libre. presente en que iba a salir, que iba a ver a su esposa y tal. Sí, claro. Que Tenía siempre una esperanza ya. había una esperanza. Le daba un significado especial el sufrimiento. Entonces, se es libre que dijera, nosotros nos pueden meter en una cárcel, pero nosotros de pensamiento, de alma, podemos ser libres. Muy bien. Se es libre cuando nuestras almas, cuando nuestros pensamientos no tienen atadura. Por eso es que nosotros los psicólogos nos dicen que somos locos. Claro, cada vez que le digan eso, diga, me siento orgulloso. Se vuélvase. Gracias por decirme eso. Porque somos personas, ¿quiénes son los locos? Personas libres, personas que no están bajo los parámetros sociales. Bueno, muy bien. Profe, ¿puede antes de pasar la... Ah, no. Sí. Bueno, nosotros, dice Víctor Frank, nosotros estamos manipulados por una sociedad de consumo. Mire, es decir, las cosas pasan de moda. ¿Qué significa que pasan de moda? Que cada año, cada cosa tiene una moda. Y si tú no estás con esa moda, pues está mal. Es decir, ahora, el que no tenga un pantalón roto, lo miran mal. Pero en mi época, un pantalón roto era sinónimo de pobreza, sinónimo de una persona mal cuidada. Incluso cuando veo en mi salón de clase una persona que tiene el pantalón roto y digo, mira, por ahí tengo una aguja, se te rompió el pantalón. Mira, se te rompió. Yo tengo una aguja, si quieres la puedes coser. Pero eso es únicamente para hacer un chiste, para decirle que en mi época no era eso. Es decir, cada época tiene una moda y esas modas nos hacen manipulación, una manipulación tremenda. Y sobre todo en la edad de ustedes. En la edad de ustedes, que dijera, la manipulación es totalmente. ¿Por qué? Porque hay un sistema capitalista. Y ese sistema capitalista necesita una ideología. Profesor, ¿qué es una ideología capitalista? Una ideología capitalista es una ideología que la gente piensa igualito, así como usted ese muñeco. Que todo el mundo piense igual para poder ser manipulado. Cuando usted le pregunta a un profesor, ¿por qué usted dice eso? Usted está saliéndose de sus parámetros y ya no está siendo manipulado, ya está cuestionando algo y usted tiene una posición frente a ese algo. Entonces, el sistema y la ideología capitalista quiere personas que sean manipuladas, personas que voten a ciegas, personas que no voten a conciencia, personas que no votan. Es decir, si lo que quiere el sistema capitalista es que los jóvenes no voten, por ejemplo.
porque el voto joven debe ser un voto diferente. Más aún, nosotros estamos, esta sociedad, hace un año nosotros teníamos unos paros en plena pandemia y la gente salía y los jóvenes salían porque sin trabajo los jóvenes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un psicólogo salga de egresado de una universidad y después lo primero que le piden es experiencia? Ah, no, no te damos trabajo porque tú no tienes experiencia. Pero ¿cómo va a tener experiencia si no le dan la oportunidad de tener experiencia? Entonces hay un círculo vicioso, ¿ya? Entonces los jóvenes necesitan mucho más espacios, los jóvenes necesitan mejor ideología, salirse de la ideología de la alienación. Por ejemplo, en jóvenes que piensan es que el profesor manda a leer mucho. Esa persona, vamos a mirar ahorita que está alienada, está manipulada, ¿verdad? Ahorita voy a hablar de la alienación. Entonces, es una sociedad de consumo que no le importa lo que tú eres. A esta sociedad de consumo no le importa únicamente la ropa, la marca, eh, la colonia, dónde vas, en qué discotecas, pubis vas, eso es lo que te interesa, el consumo. Pero no te interesa cómo eres como persona, como ser humano, tu No le proyecto de vida. importa el ser, sino el tener. Exactamente. No le importa el ser, sino el tener. Ah, pero usted me va a decir, profesor, es que sin el tener yo no pago la matrícula. Claro, claro que hay que tener. Claro que hay que producir. Claro que sí, pero primero hay que ser. Los colombianos nos hemos acostumbrado a la ideología de Pablo Escobar. La ideología de Pablo Escobar fue tener plata, ¿verdad? Y después ser. Esa ideología nos ha consumado y esa ideología nos está pasando factura. No, hay que luchar por el ser. Cuando tú leas, cuando tú te construyas como un buen psicólogo, tú tienes mucha más probabilidad para poder tener. Pero si no participas en clases, no lees, no interactúas, no vas a seminarios, no estás comprometido con lo que tú eres, bueno, la vida te lo cobra. La vida te lo cobra. Bien, otra ideología que estamos pasando en este momento, mire, este señor se murió hace como un año, Bauman. Este señor es un antropólogo, un antropólogo. ¿Quién me lee la frase, por favor, de Bauman? De Bauman. Yo, profe, yo la leo. ¿Listo? No hallamos en una situación en la que nos hallamos en una situación en la que de modo constante se nos incentiva y predispone a actuar de manera egocéntrica y materialista. Papi, ¿eso qué es? Capitalismo puro. Mi casa, mi plumero, mi ceño, mi cama, mi. Es una sociedad, es decir, este capitalismo es salvaje. Este capitalismo muy salvaje. Aquí le tronchan la cabeza únicamente por el tener y no por el ser. Bauman hizo unos planteamientos interesantes. Bauman dijo de que la sociedad era líquida, que era permeable, que es una sociedad desarrollada por la inmediatez. Chicos, le hago una pregunta. Cuando su computador se le queda lento 30 segundos, menos de 30 segundos, ¿ustedes qué hacen? Reiniciar. Lo reinicia. ¿Qué otro? ¿Qué más hacen? Profe, hay veces que provoca como que de estrellarlo así, porque uno se le pierde toda la información y más si estamos dando una clase virtual. Bueno, más piedra todavía. Entonces, ¿por qué? Pero ¿por qué tú eres así? ¿Por qué le gusta a ustedes tanto TikTok? Ah, porque TikTok es inmediatez, 30 segundos. Es decir, que no. el cerebro te queda, no se sacia. El cerebro quiere más. Porque estamos acostumbrados a la inmediatez, a lo enseguida.
Entonces, esta sociedad nos lleva a un concepto, al concepto de alienación. Profesor, ¿qué es alienar? Alienar no ve la realidad talmente como es, no ver la realidad como es. Como Shakira. ¿Cómo fue que Shakira? A ver, la canción de Shakira. La canción de Shakira. Ciega, Ciego, sordo. sordo y mudo. Cierto, sordo y mudo, ¿verdad? Ese es alienación. Ese es estar una persona alienada. Aquí está el término, una sociedad alienada. Y en este momento los jóvenes están alienados. ¿El reggaetón qué hace? Alienar. Dígame un reggaetón que te diga, tú tienes que ser mejor persona, tú tienes que leer bastante, tú tienes que ser un ser humano, tú tienes que ser humilde, tú tienes que ser proactivo. Es decir, dígame una Ni- canción, Ninguno, bro. no, De sí que momento Profe, no hay ninguno. malas el reggaetón palabras, viejo, el reggaetón viejo. malas palabras, playa, droga, ujú. Palabras con sentido de Daddy Yankee. Ya, es decir, por favor, y eso es lo que vende, y lo que es peor, esta sociedad está enferma. ¿Y qué hace? Enfermar a los jóvenes. Estamos enfermos. Por eso que a mí me dice que hay muchos psicólogos. ¿Qué? ¿Están locos? Que haya muchos psicólogos. No, a ustedes falta más. Porque esta sociedad es muy, muy enfermo. Deje yo bajo el volumen aquí. Esta sociedad está enferma. Necesitamos más psicólogos que nos ayuden a cambiar el mundo. Primero a cambiarse a sí mismo. Primero no ser alienado. Primero tener un compromiso con esta sociedad, consigo mismo, con su sociedad, con su familia. Necesitamos eso. Y eso es lo que planteaba Víctor Frank. Víctor Frank es mi lucha, es tu lucha por mejorar nuestro entorno. Que eso me va a dar sentido a mi vida. Por eso yo no me suicido. ¿Por qué se suicida una persona? Porque pierde el sentido de vida. Y por eso él trabajó con las madres, las mujeres, y se dio cuenta que la gente perdía el sentido. El suicida te pierde el sentido. ¿Ya? El jueves voy a hacer una entrevista de una persona que intentó suicidarse. Voy a hacer ¿ya? Y el motivo de esa persona es que no, ella pidió un traslado, en su empresa pidió un traslado y su empresa no le dio el traslado. Una empresa X. Cuando estaba discutiendo, una médica dijo, pero eso es, ella lo hace es porque no la han trasladado. Y yo no, subí un poquito el tono, acostumbrado. Digo, no señor, no señor. La persona suicida escoge lo que le da sentido a su vida y lo que no le da sentido a su vida. Ella de pronto está escogiendo de que ese traslado le quiere dar sentido a su vida. Y, bueno, lo comenté en la clase pasada, ya el jueves tengo la entrevista. Me lo preguntan la próxima clase, que hable con ella. Ya el jueves a las 9 de la mañana tengo una entrevista con ella, evaluar qué es lo que le está sucediendo y cómo le está sucediendo. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Seguimos nuestra... Bueno, bien. Definición general de enajenación. ¿Quién me lo lee, por favor? Enajenación. Enajenación, por favor. La entendemos. No, otra persona, ya, José, ya tú, ya por hoy ya participaste. Déjame otra persona también que den sentido a esto. La entendemos como la circunstancia en la que vive toda persona que no es dueña de sí misma ni es responsable de sus acciones y pensamientos. Bueno, una persona alienada es una persona enajenada. ¿Ya? Por ejemplo, las personas que sufren psicosis son enajenadas. Muchos jóvenes y muchas personas están enajenadas. Enajenadas. ¿Ya? Y se puede mirar ahora con el proceso político, se puede ver fácilmente. Yo no puedo hablar de eso, ¿verdad? Pero sí hay mucha gente que no está enajenada.
¿Y qué es enajenación? Hombre que no es dueña de sí misma. Hacen lo que el entorno diga, pero no son responsables de sus acciones y de sus pensamientos. No lo son. Una persona alienada es una persona enajenada. Y estamos viviendo en una sociedad capitalista que busca la enajenación. Profesor, ¿y cómo sabe uno si un estudiante está enajenado? Mire, un estudiante está enajenado si no está comprometido con su carrera. Está enajenado, está alienado, no está viendo la realidad. Que únicamente está preocupado por su nota, está enajenado. Una persona, profesor, es que eso es mucho. Usted dio 4 hojas para leer, eso es mucho. Es que usted hace mucho quiz. Es una persona enajenada. Porque otra persona que no está enajenada dice, yo voy a estudiar porque yo siempre saco 5, porque nada más es una sola pregunta. ¿Ya? Entonces, esa persona no está enajenada. Entonces, cuando no estoy enajenado, cuando yo veo la realidad tal como es, y yo me autocomprometo con ella a salir y a tenerle sentido, a ponerle sabor, a ponerle sazón a la vida. Esos son los pensamientos que no son de enajenación mental. Bueno, muy bien. El concepto de enajenación viene de un filósofo materialista que promulgó el comunismo, Carlos Marx. Carlos Marx propuso esto. ¿Quién me lo lee, por favor? Alienación de una sociedad. ¿Quién? Condición en la que vive la clase oprimida en toda la sociedad de exploración, en toda la sociedad que admite la propiedad privada de los medios de producción. Considera que con la aparición de la propiedad privada se produce una circunstancia social totalmente nueva. Alienación en la sociedad esclavista. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que dice Carlos Marx? Carlos Marx plantea que primero estamos viviendo en una sociedad capitalista y lo que en una propiedad privada, lo mío, mi lápiz, eso es propiedad privada. Pero la vida, el ser humano, tenemos que desarrollarnos hacia una posición más que nos dé sentido. Y esto no lo decía únicamente Víctor Frank, Albert también lo decía. La psicología positivista también lo dice. No soy yo y el nosotros. Pero es que esta sociedad únicamente soy yo, primero yo, tercero yo, cuarto yo. No, oiga, yo no estoy diciendo que el yo no sea importante. Sí, yo soy importante, pero el nosotros sí también lo es. Y por lo tanto, un columpio de unos niños, yo no me voy a subir. Primero, porque eso es para niños y no resiste mi peso porque fue calculado para el peso de unos niños. ¿Ya? Yo tengo que pasar en el nosotros, que tiene que ser para otros niños. En la sociedad, en la sociedad esclavista, los esclavos estaban convencidos de que el patrón era bueno, que el patrón le daba comida porque era bueno. No, porque ellos tenían derecho a la libertad, tenían el derecho a la comida, a trabajar, a ser libre, pero estaban enajenados, creyendo que está. Hoy los jóvenes están enajenados, la mayoría están enajenados. Creen que participar en política es malo, creen que participar en política, no, yo no voto, no, usted vote por quien quiera, pero vote, tenga participación política. Eso está neutro, no. Hay que participar en política, por el que le dé por el que usted quiera, ¿verdad? Para no estar enajenado. Yo no me puedo enajenar frente a una sociedad. Bien. Ejemplo de enajenación. Hombre, las personas en la droga son enajenación. ¿Ya? Marx dice que el Estado es un instrumento de dominación de las clases dominantes. Eso es enajenación. También la religión. Ojo, la religión en extrema es fanatismo. Y eso lo dijo Víctor Frank y lo vamos a mirar acá. ¿Ya? ¿Cómo se expresa la enajenación?
con esta imagen? ¿Qué creen ustedes que quiere decir esta imagen? A ver, ¿quién me dice qué quiere decir esta imagen, por favor? Cadenas mentales, profe, no sé. Cadenas mentales. Hay una cadena mental. ¿Y cómo se llama esa cadena mental? Tecnología. Tecnología, ¿cierto? Ahora, que la tecnología es buena, sí. Que la tecnología salva vidas, sí. Que la tecnología es importante, sí. Mire que estamos dando clases, estamos aprendiendo, estamos grabando, sí. Pero cuando es exacerbada, cuando es elevada a inadecuadamente, cuando se utiliza inadecuadamente, es tremendamente nefasta. Crea psicodependencia emocional. Acuérdense que todo esto está conectado a la dopamina. Que usted no, después de 5 minutos, hay unos estudios en donde dice que después de 5 minutos su cerebro está buscando el celular porque tiene que generar dopamina en el cerebro. ¿Ya? Más aún, en California, donde hay mucha tecnología, hay unos ayunos tecnológicos. Unos ayunos tecnológicos es, hoy no hay celular, hoy no hay nada, ya, hoy no hay nada de tecnología. Bien, entonces Víctor Frank dice que la gente pierde sentido. Bueno, en este caso, el joven está rodeado de droga, de muerte, de perversión, de explotación y únicamente está pendiente no está pendiente de su entorno, sino lo que pasa en las redes, qué es lo que pasó en Ucrania, pero no sabe lo que pasó en su barrio. Bien. Bueno, la logoterapia de Víctor Frank, ya. Víctor Frank, vamos a hablar de la logoterapia, de cuáles son sus características. Ya habíamos dicho que la logoterapia pertenece al existencialismo, al humanismo, pertenece a esa área, ¿verdad? Y su libro, que vamos a evaluarlo posteriormente, El hombre en busca de sentido, en 1946, y la guerra terminó en 1945. En agosto, por allá, en octubre, mire que él lo publicó ya en 1946. Bien. Bueno, ¿de dónde viene la palabra logoterapia? ¿Qué me dice? A ver, ¿quién me explica? ¿De dónde viene la palabra logoterapia? ¿Quién me lo explica, por favor? Me imagino que ustedes se leyeron el documento. 4 páginas. A ver. Bueno, voy a preguntar, ya que no hay persona, entonces yo pregunto. Eso no hay problema. ¿Verdad? Vamos a preguntar. Mónica, Lucía, Mónica. Hola, profe. Mónica, explícame qué significa logoterapia, las siglas. Muy bien. Entonces, leo, ¿verdad? Claro, mi amor. Bueno, Claro, mi colega. logo en griego significa sentido, significado, y terapia significa tratamiento o cuidar. La logoterapia es la terapia en base al sentido. Es la respuesta definida por Frank como sanar a través del sentido. Sería Pero- sanar, cuidar, acompañar. Y claro que todo esto se hace guiando a la persona que consulta, a que descubra el sentido de su vida, lo que implica también el sentido de cada momento, pues, de su vida, claramente. Bueno, Mónica, me gusta cómo habla, me gusta tu entonación, me gusta tu pronunciación, me gusta mucho, porque cuando hablas parece que estuvieras sonriendo, fabuloso. Sigue así y síguela practicando y reforzando esa habilidad que te va a servir muchísimo en la vida y que eso te va a abrir muchas las puertas. Y nosotros los psicólogos necesitamos la competencia verbal y tú la tienes muy, muy buena, Mónica. Gracias, Mónica. Gracias, profe. Bueno, Mónica lo explicó por mí. ¿Y qué explicó Mónica? Hombre, me explicó que logo significa sentido y terapia para mejorar a una persona, cuidarla. Entonces él le unió las dos.
¿verdad? Es una terapia en la cual busca darle sentido a la vida de esa persona, de mi paciente. Entonces es cuidar, acompañar, que él mismo descubra para qué existe, por qué existe y qué quiere en su vida. Entonces, en la logoterapia dice que no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea de ser vivida. Yo tengo una paciente que sufre de depresión endógena. Profesor, ¿y qué es depresión endógena? Depresión endógena es una depresión causada por básicamente el 90% por los neurotransmisores. Baja serotonina, baja dopamina y que el hipocampo no está produciendo bien esas sustancias bioquímicas. Y yo le estimulo a esa persona. Como yo sé de logoterapia, yo le pregunto a mi paciente, ¿por qué? Dime las razones por las cuales tú quieres sanarte. Y la persona me dice, bueno, primero por mí, porque bueno, yo tengo que ser mejor profesora, mejor esposa de mi marido. Pero ¿sabe una cosa? Aparte de todo eso, me motiva mejorar a mi hija. Mi hija tiene 3 años y mi hija es la que me impulsa. Todos los días la duermo, no dejo que la muchacha de servicio la duerma, sino yo mismo la duerma. Y cuando la estoy durmiendo, yo coloco en práctica lo que usted me enseñó. Yo le hablo a mi hija, le digo que la quiero, que la amo, que ella va a ser una gran persona, ¿ya? Entonces, aparte, la estoy motivando a esa persona para que le dé sentido a salir de sus dificultades. El día que oiga, colega, a ver, una persona que no haya participado, ¿qué pasa el día en que ella se le pierda el sentido de no salir de su depresión? Que ni siquiera sea su marido, ni ella, ni la hija. ¿Qué va a pasar con ella? Se va a frustrar. Se va a frustrar, ¿verdad? Se va a frustrar. ¿Qué otra cosa va a pasar? ¿Qué otra Si cree? la frustración llega hasta el límite, pues puede llegar a suicidarse. Puede sí, porque pierde el sentido. ¿Ya qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? ¿Ya? Se le pierde el sentido y ese sentido yo no puedo dejar que me pase. ¿Verdad? Podría tener un intento de suicidio esa persona que está ahí. Bueno, bien. Entonces, la idea de la logoterapia es acompañar al paciente para que pueda vivenciar sus conflictos, pero sus conflictos que tengan una diferente óptica. Que su conflicto sea un sentido para que lo motive, que le dé sentido a su vida, que lo pueda desarrollar. Por eso, Víctor Frank subraya la orientación de que la vida con sentido y no de placer, ni para el placer. ¿Ya? Sí. A ver, esa es la diferencia entre Freud. De pronto Freud es el principio del placer. Y él dice, no, el sentido es de sentirlo de la vida. De alcanzar el sentido. Que cuando yo alcanzo un sentido, yo disfruto. Yo disfruto ser feliz. Yo disfruto que alcancé mi sentido de vida. Para Víctor Frank, siempre tenemos que dar un sentido a la vida, a pesar de las dificultades. A pesar de las dificultades. A pesar que tu mamá no te hable, a pesar de que tu novio te cortó, a pesar de que no tienes plata. No, tú tienes que darle un sentido. Las personas que no participan en clase, por ejemplo, son personas que tienen bajo sentido de vida, bajo sentido de las cosas. Porque si yo no participo en clases, es porque yo no le estoy dando bien sentido a mi vida. Yo tengo que revisar cuál es el sentido de mi vida, porque cuando yo le dé sentido a mi vida, yo voy a entrar a un programa de internet de cómo hablar en público. Por ejemplo, en el caso mío, yo tenía dificultades bastante fuertes para hablar en público, pero ¿qué hacía yo? Yo me colocaba en mi cuarto a recitar
poesías, hablar alto, hacer exposiciones, incluso comencé a narrar fútbol. Y de una u otra forma, esta entonación que hoy tengo es producto de todo eso allá, porque yo entrené mi voz no es así, mi voz es un poco, de pronto muy natural, pero el hecho de yo entrenarla, pues hizo que yo tuviera una entonación y eso, wow, me ha abierto puertas. Incluso algunas personas creen que yo soy locutor, y no, no soy ningún locutor. Únicamente que le di, al darle un sentido a mi vida, yo dije, yo algún día tengo que hablar en público, tengo que hablar en 300, 500 personas, y gracias a Dios lo hago. Entonces, la motivación, ¿cuál es? Darle un sentido. Y por lo tanto, el papel del psicoterapeuta es hacer eso. Y la logoterapia me va a dar identidad, comunicación, me va a dar la capacidad de resiliencia. Esa me va a dar para poder enfrentar, ¿verdad? ¿Quién me lee eso, por favor? ¿Quién me lo lee? La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por falta de significado y propósito. Bueno, José, ya tienes tarjeta roja. Ya participaste. Ya te puedes, ya participaste. Vamos a darle oportunidad también a otras personas. Entonces, lo que nos quiere decir acá Víctor Frank es que no importa el dolor, cuánto dolor. A ver, ¿quién recuerda un dolor que en el holocausto de Víctor Frank? Dígame un dolor que recuerden. ¿Quién recuerda un dolor que le tocó sufrir allá en el holocausto? ¿Quién recuerda? ¿Se leyeron el libro? Olguita. ¿Cuál recuerdas tú? Un sufrimiento que él recuerda así, cualquiera. Creo que, bueno, sí, recuerdo que él perdió un compañero. Ajá. Le dio una enfermedad y que no recuerdo ahora el nombre y él estaba acompañándolo en sus últimos momentos. Duro, duro. Y eso que él estaba relacionando con la muerte, porque los médicos están relacionados con la muerte. Pero a pesar de ello, él dijo, yo tengo que salir acá, yo tengo que contarle al mundo todo lo que está pasando aquí, todas las barbaries que nos hicieran a nosotros los judíos, ¿verdad? Y eso le dio un significado. Y por eso llegó a tener flaco, tener tuberculosis, a tratar con personas con tuberculosis y salir adelante. Le dio un significado. Bueno, pero entonces él dijo que para que la gente tuviera un significado del sufrimiento, tenía que tener 3 variables para darle un significado al sufrimiento. Uno espiritual, uno en la mente y uno en el cuerpo. Que ese significado le va a dar una fortaleza, una dimensión espiritual, un sentido de vida. Oiga, ¿ustedes conocen personas que Dios o la vida, como ustedes quieran, le han hecho milagros? ¿Han conocido personas que han sufrido milagros en su vida? El milagro es la parte espiritual. Es la parte espiritual. Nosotros somos seres de luz. Nosotros somos seres espirituales. Alguien decía, me leía un libro hace muchos años y decía, nosotros somos un espíritu con carne. Mire, un espíritu con carne. Y no lo contrario, una carne con espíritu. No. El autor decía que somos espíritu con carne. Porque el espíritu es lo que nos da sentido, nos da esa fragancia natural de la vida. A ver, ¿qué quiere significar esa frase una persona que no haya participado? ¿Qué significa esa? ¿Qué quiero transmitir yo con esa metáfora gráfica? Una persona que no haya participado. Profe, ¿puede alzar un poquito más la diapositiva? Perfecto. Que no se ve, no se alcanza a ver. Ya. Bueno, ahí está. Ahí la tienes, porque yo las puedo ver aquí. Sí, profe, pero le corta lo No, es que yo no quiero que nada más la gráfica, es la gráfica.
Yo quiero que me digan la verdad. Profe, yo diría que gran parte de nuestros problemas solamente está en nuestra cabeza. Gran parte de los problemas está en nuestra cabeza. Claro. Ahora sí le voy a alzar un poquito más. ¿Ya? La causa de los trastornos mentales es el significado que le damos al sufrimiento, lo que dice la colega. Los problemas están en la cabeza. ¿Cómo tú los tienes? Y esto lo hemos dicho en español, inglés, francés e italiano. Profe, es como cuando a veces la gente dice, hay personas que dicen, las cosas no importan, depende de quién venga. Colega, su micrófono está bastante Lejos. bajito. Y ahora Lejos. me Sí, grita No, un te poquito. estaba diciendo que a Ahora veces sí. hay personas que dicen, tienen mucho esta frase, que las cosas importan depende, o sea, las palabras importan depende de quién las vengan o de quién las diga. Ah, claro. Le damos significancia a lo que la persona dice, ¿verdad? Entonces, y te acuerdas que la gestal decía, no, esa persona me ofendió. Para la gestal no es así. Yo decidí ofenderme con lo que dijo esa persona. Pero yo no puedo decir, no, él me ofendió. No, señor. Nosotros vemos las cosas desde otra perspectiva. Y como dice mi colega, las cosas provienen de quien nos las dice. Entonces, la causa de los trastornos mentales tienen qué significado. Esta persona puede estar en la tormenta, mire, la nube de gris, pero algún día pasará. Algún día brillará el sol en la tormenta. Algún día tendrá la oportunidad de que esta tormenta pasará. Y eso es lo que significa el sufrimiento. Por lo tanto, cuando yo estoy sufriendo, no me preocupo, sino que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer, colega? No me preocupo. Ocuparme. Me tengo que ocuparme. Ocuparme. ¿Qué significa preocupado? Raya, ocupado. Es decir, me ocupo antes. No. Así no. Así no. Me tengo es que ocupar. Estoy preocupado porque no me he leído el libro. ¿Qué tiene que ser esa persona? Ponerse a leer el libro. Ocuparse poniéndose el libro, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer la persona. ¿Quién me lo lee, por favor? Una persona que no haya participado en clases. Yo. Hágale. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontas ese sufrimiento. Mira, hay momentos en donde uno no puede cambiar el sufrimiento. Por ejemplo, a mi papá y mi mamá se murieron, por ejemplo, y eso fue muy duro, muy duros, las cosas duras, muy duras, ¿verdad? Incluso todavía tengo dolor, pero le doy una significancia a ese dolor. Por ejemplo, cuando oro, le doy gracias, Dios, por permitirme conocer a mi papá y a mi mamá. ¿Ya? Le doy otra actitud a ese sufrimiento que yo tengo. ¿Ya? Le doy otra relevancia, le doy otra perspectiva. Y lo que nos enseñó Víctor Frank es eso, que nuestros pacientes tenemos que hacerle que vea el dolor, que sufra el dolor, que tenga la elaboración del duelo del dolor, pero que lo afronte, ¿verdad? Que lo afronte, pero que lo vea desde otra perspectiva. Y afrontarlo le va a dar otro sentido y le va a dar más sentido a su vida. Bueno, mira, esto que viene acá es bastante, por eso grabé la clase, porque no es fácil explicar en una forma virtual los tipos de neurosis de Víctor Frank, pero bueno, por eso la grabé para que usted tuviera la oportunidad de repasarla una y otra vez más. Bien, entonces él señala que hay varios tipos de neurosis, ¿ya? De neurosis. Hay una neurosis que se llama nógena, en la cual la persona no consigue darle un significado a su sufrimiento, se siente en total desesperanza y una sensación de pérdida de sentido de vida. ¿Ya? Entonces la persona, el sufrimiento lo tiene, el dolor lo tiene. Vamos a hablar de ella ahora vamos a hablar de ella. Hay otra también que se llama colectiva, en la cual el fatalismo
Este país nunca va a cambiar. Este país va en mal en peor. No, esa es una forma colectiva. Ahí entra el fanatismo, ¿verdad? Hay personas que son demasiado fanáticas, políticas, fanáticas en religión, muy malas. Hay una neurosis del domingo en la cual se dice que los fines de semana es donde hay mayor depresión. Las vacaciones, la jubilación. ¿Ya se dan cuenta por qué no me voy a jubilar? Yo no me voy a jubilar. Pues cambiaré de actividad, pero no jubilado no voy a ser. Porque yo quiero darle sentido a mi vida. ¿Qué pasa un domingo? Ya tú leíste, ya tú preparaste tu parcial, ya hablaste, ¿verdad? Llega un vacío existencial, un aburrimiento. ¿Y ahora qué hago? Esta sociedad no nos da tiempo a enfrentarnos a nosotros mismos. Esta sociedad debe estar siempre una cosa, la otra, mira esto, la otra, la otra. No, hay que darse tiempo para uno mismo. Hay que darle tiempo a la soledad. Hay que hablar con la soledad. La soledad puede ser una buena compañía. Eso vamos a hablar ahora. ¿Y por qué se da todo eso? La neurosis nógena. ¿Por qué la gente no le da sentido a su vida? Porque hay un vacío existencial. El hombre no sabe cómo llenar ese vacío existencial. Y en una sociedad capitalista, la gente cree que llenar su sentido vacío existencial es comprando cosas. Comprando cosas. Ya, cree que es con eso. Equivocado totalmente. La gran enfermedad de nuestra época es la falta de rumbo, el hastio y la falta de sentido y la finalidad. Finalidad, es decir, tener un porqué, un para qué vivir. ¿Ya? Hay gente que cuando está deprimida, no, me voy de compras. No, quiere llenar su vacío existencial. ¿Quién dijo que la depresión es mala? No es mala. La depresión no es mala. La depresión puede ser un momento en donde nosotros nos podemos evaluar, como hice yo con ustedes. ¿Verdad? Me evalué y miré dónde estaban mis fallas y traté de corregirlas. Cosas que muchos años y yo no sabía que estaba fallando en eso. Y gracias a ustedes la pude mejorar. Bueno, la frustración, como había hablado un colega, la frustración existencial se expresa en la sensación de carencia de sentido. Cuando una persona se frustra porque no tiene sentido la vida. En mi libro, hablo de que el fracaso no existe. El fracaso no existe. Lo que sí existe es los aprendizajes. Oiga, si usted pierde el semestre, ¿será que fracasó? Pregunto. No, para nada. No, para nada. ¿Verdad? ¿Qué pasó ahí? Perdí el semestre, tengo unos resultados. Puedo cambiar de carrera. Mi hija lo hizo en quinto semestre, de Derecho lo hizo, cambió de carrera. Yo lo entendí. No se hallaba, no se identificaba el quinto semestre, ¿verdad? Y su puntaje era muy bueno, muy bueno en la Universidad del Norte, ¿verdad? Pero no se identificaba. Entonces, uno lo que tiene es aprendizaje. Como uno es capaz de aprender, y si uno es capaz de aprender, es capaz de mejorar. Bueno, la neurosis nógena aparece en grandes temas existenciales, la angustia, el tedio, la desesperación por la pérdida, dar el sentido de vida. De eso viene la neurosis nógena. Personas que no dan sentido a la vida. ¿Verdad? Chicas, ustedes no se dan cuenta por su casa que hay gente que nada más trabaja, come, habla, se acuesta, vive, unos zombies existenciales. Pero no, únicamente viven por vivir, hablan por hablar, pero no tienen un para qué vivir ni un por qué vivir. Eso se llama neurosis nógena. Bueno, pero también hay la neurosis colectiva.
No, ¿Sí? profe, Sí. esa gente a veces sí tiene por qué vivir. ¿Y cuál sería su por qué vivir? Qué chisme, profe. Claro, llenan el vacío existencial con cosas de otros. Mire, muchas personas me han dicho, profesor, la vecina mía critica a las hijas mías, la critica, no sé qué, pero sus hijas son peores. Y yo no le critico a las hijas de ella. Si están pendientes la hija del otro, o cuando ustedes llegan tarde a su casa, tipo 1, 2 de la mañana, no se dan cuenta que las vecinas suyas comienzan a mover las cortinas, Total. Prenden ¿ya? hasta la luz. Ya no les da ni miedo nada. Salen en la ventana, salen en la puerta. Salen a la puerta, salen a la ventana, ¿verdad? Buscan, pero de pronto sus hijos llegan a cualquier hora y de pronto al día Falta que le siguiente, digan a uno, mijo, llegaste. mira, y de pronto son personas que llenan su vacío existencial con la vida de los demás. Bueno, la otra neurosis, la colectiva. Esta es causada por la época, la agresividad, la depresión, el suicidio, la violencia, el fanatismo, el racismo, el bullying, ¿ya? La neurosis laboral, el desempleo. Esos son neurosis colectivas. Neurosis, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, el pánico a otro paro. Es decir, estamos viviendo un pánico. Ese es neurosis colectiva, ¿sí? De una Colega. duda que he tenido respecto a esto. Se podría decir que, bueno, hay jóvenes, yo he visto muchos que ahora tienen como una tendencia a demostrarse o a por lo menos parecer deprimidos o cosas así por el estilo, y más lo hacen es como si fuera una moda. Ah, bueno, los emo. Creo que esa Por es ejemplo, una algo neurosis así como los colectiva. ejemplos. Entonces lo hacen como si fuera una moda, como Claro. pertenecer a un grupo, como por sentirse Claro. especiales. No, Eso entraría dentro de la neurosis colectiva. Neurosis colectiva, claro. Neurosis colectiva. Los emo son Gracias. neurosis colectiva. Bueno, bien. Otro. La neurosis del domingo. ¿Padeces el síndrome del domingo? ¿Por el tedio? La neurosis del domingo está relacionada con la experiencia de un vacío existencial. Cuando descubre que no tienes nada que hacer, salvo estar contigo mismo. Hombre, ¿qué es lo más sabroso? Estar consigo mismo, hablar consigo mismo, dialogar consigo mismo. Ese es enfrentarse consigo mismo. Pechicharse uno mismo, hablar con uno mismo. Bueno, bien, vamos a hablar ahora de otra neurosis, de una neurosis que se llama neurosis psicógena, reactiva, somatogénica y psicosomática. Vamos a hablar de cada una de ellas, ¿vale? Vamos a hablar de una cada ellas. Bueno, ¿qué es la neurosis psicógena? La neurosis psicógena es que es causada totalmente por la parte psicológica. ¿Ya? Cuando la parte psicológica, cuando los efectos psíquicos se producen y dan una sintomatología en el somatógena. ¿Y qué es el somatógena? Es el cuerpo. Este sería el cuerpo humano, la parte biológica del cuerpo humano. Sería el cuerpo humano, la parte biológica, el cuerpo. Vamos a ponerle aquí, cuerpo. Este es el cuerpo. ¿Cómo se llama? Somatógena. ¿Ya? Somatógena. Perdón, vamos a colocar aquí. Vamos a colocar. Esta tiene que ver con eso. ¿Ya? Esta tiene que ver con esta que está aquí. Vamos a rellenarla para que se me vea más bonita. Perfecto. Este está aquí, el cuerpo somato. ¿Verdad? Entonces, un ejemplo de ello, en donde los factores psicológicos influyen en la parte somática. Una chica tiene relaciones prematrimoniales de 18 años con su novio. Pertenece a una religión que le prohíbe las relaciones prematrimoniales. Pero ella le llega la menstruación los días 23. Pasa el día 24,
pasa el día 25, el día 26, no le llega la menstruación. ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? ¿Qué creen ustedes que pasa? Posiblemente está embarazada. No, tampoco puede ser que esté embarazada, compañero. Tiene un retraso. Tiene un retraso. Listo. Hasta ahí teníamos un retraso, ¿cierto? Y ella se comienza a preocupar y todo eso. Puede pasar un mes y ella cree que está embarazada. Pero su sentimiento de culpa por tener relaciones prematrimoniales y tener una posición religiosa hace, de pronto se hace un examen ginecológico, se hace un examen de gravidez y está negativa. Entonces, conclusión, los psicológicos tienen efectos psicógenos, es decir, en el cuerpo. Eso se llama psicosis psicógena. ¿Está clara? ¿Está clara esa psicosis? Esos son no hay que unos embarazos psicológicos. Perfectamente. Eso es psicógeno. Embarazada. Eso es psicógena, ¿vale? Eso es psicógena. Hola, chicos, ¿se acuerdan el primer día de clase que yo coloqué una aguja en las manos de unos colegas? ¿Se acuerdan de eso? Sí, bro. Eso es psicógeno. ¿Por qué psicógeno? A ver, ¿quién me explica por qué psicógeno? Cuando yo pinché. ¿Quién me explica eso? ¿Por qué psicógeno? Profe, puede ser porque existe la manipulación de la mente, o sea, de una persona a otra en ese caso. ¿Me puedes repetir? Discúlpame. Clarita. Que en ese caso de la compañera cuando usted estaba el primer día de clase, puede ser por la manipulación de la mente, o sea, que usted influyó mucho en sus Perfecto. pensamientos y ella, lo que usted le decía, el cuerpo de ella lo reflejaba. Ya, exactamente. Perfecto. Así es. Que fue tanto el grado de influencia mía en sus procesos mentales que hizo que bloqueara todo el dolor que llevaba hacia el cerebro. El cerebro no sintió dolor, no lo sintió. Lo sintieron fueron ustedes que se dijeron, ay, mira, pobrecita, ¿verdad? Pero ella no lo sintió, incluso ni siquiera se recordaba que la habían pinchado. Sí, ese recuerdo estaba ahí. Entonces, eso se llama psicógeno. ¿Está claro? Bueno, listo. Seguimos, la próxima. Vamos para la otra. La otra, neurosis reactiva. ¿Qué es la neurosis reactiva? ¿Quién me lo lee, por favor? Se deben a una respuesta intensa del organismo a la presencia de síntomas somáticos o psicológicos. Bien, muy bien. Se debe a una respuesta intensa del organismo, es decir, del soma, del cuerpo. ¿Qué es soma? Somático, el cuerpo. Se debe a una respuesta intensa del organismo a una presencia de un síntoma somático o psicológico. Esa es la reactiva. La reactiva es cómo tú reaccionas, ¿verdad? Es como tú reaccionas. En otras palabras, es lo siguiente. Tratándose de una pseudoneurosis. ¿Qué es una pseudoneurosis? Neurosis. Es una neurosis falsa, que no existe. Es mentira, únicamente en la cabeza de esa persona. Pero esa neurosis crea una respuesta somatogénicas o somatógenas, es decir, una respuesta fisiológica y que tiene un efecto psíquico a esto. Mire, para explicar esto está el siguiente gráfico. ¿Se acuerdan? Aquí es todo lo contrario. Aquí es todo lo contrario, ¿verdad? Aquí es, la persona tiene algo somático, pero entonces tiene por ejemplo, a usted le dicen tiene cáncer. Usted tiene cáncer. Entonces, cuando usted le dicen que tiene cáncer, ¿cuál es la reacción psicológica, colegas? Díganmelo rapidito. Mónica. Me voy a morir. Me voy a morir. José, tienes tarjeta roja doblemente. Rosa, me están manipulando en la clase. ¿Qué piensa a una persona cuando le dicen tiene cáncer?
Pues, o sea, imagínate, piensa que se va a acabar todo. Se O va a sea, acabar todo, se va a le acabar. viene el mundo encima. Ya. ¿Y cuáles serían los efectos psicológicos? Serían catastróficos. O sea, imagínate que alguien de la noche a la mañana te diga, no, pues si tú tienes cáncer, sería, o sea, golpearía fuertísimo a la persona, tendría, o sea, sería muy, muy fuerte. Muy fuerte, ¿verdad? Entonces, esta neurosis reactiva es como tú reaccionas, tú tienes unos malestares fisiológicos, somáticos, pero eso tiene unas implicaciones psicológicas. Por eso que en las clínicas debe haber un psicólogo que vaya a un paciente a explicarle qué tiene, cómo lo tiene y todo eso. Me dicen que en algunas clínicas la persona dice, tú tienes cáncer, tienes 3 meses para vida. Me dicen que algunos. No me consta, todavía no tengo unos estudios sobre eso, pero sí sé de testimonio de personas que dicen, tienes cáncer, vete para casa a morirte. Pero esa persona es un ser humano que siente dolor, que siente y que tiene unas implicaciones psicológicas y que le permite a esa persona tener una posibilidad de reaccionar. Entonces, son los efectos psíquicos reactivos y por eso se llama neurosis reactiva. ¿Está clara esa? ¿Está bien explicado? ¿Sí me dice comprender? Colegas, ¿sí me dice comprender? Sí, profe. Bueno, listo, vale. Seguimos. Neurosis somatogénicas. ¿Quién me lo lee, por favor? Neurosis somatogénicas. La neurosis somatogénica se deben a las disfunciones biológicas como el hipertiroidismo o la reactividad excesiva del sistema nervioso. A los síntomas físicos disparados por factores psicológicos en esta categoría incluye el asma. Bueno, miren, vamos a explicar la primera. La neurosis somatogénica se debe netamente a causas biológicas. Netamente a causas biológicas. Por ejemplo, hipertiroidismo. La persona tiene eso es porque ya estoy cansado de tanto hablar, ya llevo más de una hora hablando. Hipertiroidismo, estas personas se confunden con depresión, pero la base realmente es biológica. Y hay otras que son psicosomáticas, pero estas psicosomáticas son diferentes a las psicosomáticas de que comenzamos al inicio. ¿Por qué? Porque estas son focalizadas. Focalizadas. Hay un tipo de asma que se han hecho unos experimentos en una cámara de Gesell, se han llevado a un niño que sufre de asma y se le pide a los papás, de un lado está el niño de 7 años que tiene asma y del otro lado, en una cámara de Gesell, ya saben que el niño lo puedes ver, pero ellos no pueden ver al niño. Se le pide a los papás que peleen, que hablen, que griten, que se insulten. Y comienzan a mirar la reacción de los niños de tiene asma. Generalmente comienza el proceso de asma. Cuando estamos hablando de neurosis psicosomática, puede ser que es focalizada, únicamente se da en unas circunstancias determinadas. Por eso se llama psicosomática. Bueno, para finalizar, vamos a hablar de las técnicas de la logoterapia. Vamos a hablar del diálogo socrático, en la cual surge con Sócrates, en la cual se trata de buscar la parte dentro. Entonces yo con mi paciente voy a utilizar la mayéutica, ya para poder inducir y hacer que esa persona autorreflexione sobre su vida. A ver, ¿quién me dice que la mayéutica, que no sea José? ¿Qué es la mayéutica? Lo vieron en primer semestre. Mayéutica. Tienen que leer más, colegas, tienen que leer más. Se notan muchos vacíos. Bueno, la mayéutica consiste en la corriente filosófica en la cual la persona que está hablando
es un método para hacer que el interlocutor pueda descubrir sus verdades por sí mismo. Es decir, que yo voy a hacer preguntas a mi paciente para que él descubra su propia verdad. Cuando yo le pregunté a mi paciente, ¿qué te motiva para salir de esta depresión? Yo quería que esa persona se descubriera cuál era su motivación. ¿Eso qué es? Mayéutico. Acuérdense que Sócrates, la mamá de Sócrates era partera. Y él decía que la mayéutica es una forma de parir la verdad. Entonces, el diálogo socrático es eso, en que el terapeuta no induce a manipular y ni impone su visión, sino que promueve el autoconocimiento de su paciente. Y ese es el diálogo socrático, hacerle preguntas para poder confrontarlo. Bueno, hay otra terapia que se llama desreflexión. Profesor, ¿en qué consiste la desreflexión? ¿Quién me lo lee, por favor? Rapidito, para terminar. Por favor. Algunas personas prestan una atención excesiva a sus metas o a sus problemas, lo cual genera ansiedad e interfiere con la vida. Bueno, hay pacientes que están demasiado focalizados, tienen hiperatención. Eso lo vamos a mirar ahora. Es decir, están demasiado focalizados a lo que quieren. Tengo que sacar buen promedio, Mi promedio tiene que ser 4.9, mi promedio tiene que ser 4.9. Oiga, eso no está malo. Eso no está malo. Es decir, eso no, es decir, pero por estar mucho, te va a producir corticol, te va a producir adrenalina, y entonces el terapeuta puede hacer que la persona se relaje, que se calme, ¿verdad? Y que se olvide de un instante de la nota, que se olvide, que comience a hablar con compañeros que nunca ha hablado, que se vaya a otro curso, a conocer personas, que se vaya a cafetería, a dialogar con personas que nunca ha conocido y de otros programas, que se olvide de eso. Colega, la misma que me leyó, para que me lea esta de reflexión. Por favor, ¿quién me lo dé? Que no quiero tener muchos vacíos. Aquí, no me gustan los vacíos. Por favor. Bueno, yo lo leo. La autotrascendencia es puesta en práctica a través de la técnica de reflexión, la que consiste en ignorar los propios pensamientos obsesivos y hiperreflexivos o el deseo de lograr un resultado de forma directa, hiperintención para dirigirlos hacia algo o algo. Bueno, muy bien, gracias. Entonces, lo que nos estás planteando, Víctor Frank, donde, es decir, hay momentos en donde uno tiene que decirle al paciente o hacer que el paciente descubra, cógela suave. No te afanes. Pero que lo descubra. Porque si yo me meto en la cabeza que tengo que ganar, eso me va a llenar de ansiedad y me va a bloquear. Tengo que sacar un parcial 5, tengo que sacar 5. La ansiedad te puede bloquear. Y la amígdala va a producir adrenalina. Y la adrenalina bloquea el sistema de memoria. ¿Ya? ¿Ya? Lo puede detener. Bueno, muy bien. Seguimos. Bueno, la hipertensión y la hiperreflexión es como, miren, es el cuento que se hace, es el cuento del 100 pies. 100 pies tiene 100 pies. Entonces, para el 100 pies es un problema preguntarse cuál pie voy a mover de primero.
pero la hormiguita nada más tiene dos, ¿ya? O el derecho o el izquierdo. Entonces, cuando uno tiene hiperreflexión o hiperintención, cuando uno tiene hiperintención, sucede esto. Ahora, de los 100 pies, ¿cuál voy a mover de primero? Cuando esta no, coge la fácil, la fácil. Entonces, hay un momento en donde al paciente tiene que descubrir que hay que hacer las cosas fáciles, sin ninguna trascendencia. No va a pasar nada. Mire, esto lo utilizó Víctor Frank en una pareja. En una pareja, la señora le dijo, mire, yo voy a dejar a mi marido porque no tenemos relación sexual, no sufre impotencia sexual y yo voy a hacer el amor con otros señores. Así dice textualmente Víctor Frank. Entonces, Víctor Frank le dijo, bueno, van a hacer la siguiente tarea. Van a estar desnudos en las noches, todas las noches van a estar desnudos. Pero la tarea o el desafío es que ustedes no van a tener relaciones sexuales. No, es decir, se les prohíbe tener relaciones sexuales. Sí, pero sí van a estar desnudos. Van a estar desnudos. La primera semana no funcionó. Ya la otra semana ya funcionaba mejor. Y después llamaron a Víctor Frank y le dijeron, mire, no pudimos hacer la tarea. ¿Y qué pasó? Porque hicimos el amor. ¿Ya? Entonces, el hecho de que un hombre esté focalizado, que me tengo que erectar, eso hace que la adrenalina y el cortisol bloquea su sistema parasimpático, bloquee los cuerpos cavernosos que alimentan de sangre el pene y sufra una erección, y pues se va a bloquear totalmente. Ya porque está demasiado focalizado en lo mismo. Entonces él le quitó la focalización. Y la desreflexión es como quitarle el foco y ponerle focos más suaves. Bueno, la otra técnica es la confrontación, la cual consiste en que hacerle que el paciente se dé cuenta que existe una incongruencia entre lo que él dice y en lo que él hace. Ya, entre lo que él dice y lo que hace. Si él habla de que es de la Biblia, que él es una persona de Dios, sí, pero no saluda a su hermano que está ahí al lado, no saluda al vecino, eso es una incongruencia. ¿Ya? Porque si habla de Dios, tiene que hablar de amor. Y no tiene que apostarle a la guerra, no tiene que apostar a la violencia, no, al contrario. Entonces, la idea es hacer que el paciente se dé cuenta en qué momento está siendo incongruente. Esa es otra técnica que hay. Bien, y finalizamos con la intención paradójica. La intención paradójica es promover la problemática que el paciente fija. Promover, incentivar ¿ya? Por ejemplo, si mi paciente se lava las manos 10 veces al día, para Frank hay que hacerle que se la lave 20,000 veces, pero con humor. ¿Ya? Puede decirle, bueno, listo, por cada lavada de mano te vas a poner una carita feliz. ¿Ya? Entre más se lave las manos, para que sufra desde el punto de vista conductista una saciedad. ¿Ya? En psicología conductista, esto se llama implosión. ¿Ya? Dicho de otra manera, en el cliente se promueve intencionalmente todo aquello que le teme. ¿Ya? Si usted le tiene miedo al avión, se hace que si usted tiene miedo al cuarto piso porque le da mareo, uno lo lleva al cuarto piso. ¿Ya? Eso sí, esta técnica tiene que ser practicada por muchos profesionales y no en todos los casos. Uno no puede exagerar con esta técnica.
se desarrolla para el insomnio, intención. Víctor Frank decía de que una paciente de él llegó con temblores, pero esos temblores eran psicológicos porque ya se había hecho TAC, no era ni Parkinson ni no era nada. Entonces le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un concurso de temblores, el que más tiemble. Entonces usted tiemble más, tiemble más, tiemble más. Y comenzaron a reírse, la relajó, y al final le digo, vamos a servirnos una taza de café, como la mía. Y ella lo pudo hacer, ¿ya? De intención paradójica. Hacer que el síntoma sea mucho mayor, exacerbarlo, aumentarlo, para que la persona se dé cuenta que es capaz de tener un autocontrol, de tenerlo. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Este ha sido Víctor Frank. Espero que le haya gustado. Esta va a estar colgada en mi página de YouTube para que la puedan ver y las otras personas repetirla y todo esto. Bueno, ¿alguna pregunta, colegas? Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, creo que hasta el momento todo está claro. Bueno, muy bien. Muy productiva su Ahora, clase. bueno, ahora, Rubén Darío, ¿cómo le pareció mi clase, Rubén Darío? Después va Silena. Profe, la clase excelente, un excelente tema, la verdad, comparto su opinión sobre que de todos los temas que hemos visto, pues este me ha llamado pues bastante la atención. Sí, es bonito, es como llega, es práctico, es sabrosito, es suave, ¿verdad? Llega. Silena, ¿qué tal te pareció la clase? Profe, me pareció excelente, porque el tema nos ayuda a superar los problemas desde otra perspectiva y tratar de crear nuevas técnicas. Claro. Gracias, Silena. Silena nos ha dicho una cosa importante, chicos. Apliquemos esto con nosotros mismos. ¿Ya? Sí, aplíquenlo, porque si usted no está estudiando ni ingeniería, ni veterinaria, ni agronomía, usted está estudiando psicología. Y si el psicólogo no se aplica la terapia a sí mismo, ¿quién la va? Hay que hacer autoterapia. Este libro está hecho es para autoayuda. Este libro de autoayuda. Practíquenlo. Y que ojalá algún día usted me diga, oiga, profesor, gracias por el libro. Mire, una persona me dijo, mire, yo me iba a suicidar de Morroa. Estaba mi papá y mi mamá, fuimos allá a una cena y esa persona llegó, mire, usted es el autor del libro, sí. Mira, yo me iba a matar. Yo leí el libro, después del libro no me maté. Yo dije, ya hice mi misión en mi vida. Salvé un ser humano. Ya lo hice. Ya lo hice. Saray, ¿cómo está, preciosa? Te digo preciosa porque ya no estoy grabando. Hola, profe. ¿Cómo está? Hola. Ajá, pon tu cámara ahí, para verte, por lo menos para verte. Ay, profe. No importa, es pelucada. Es pelucada, ajá, es pelucada, ajá. Saray, ¿cómo te pareció la clase y cómo te pareció el tema? ¿Y cómo te pareció el abordaje? Profe, bueno, en general siempre sus clases me parecen súper interesantes porque usted es de los pocos profesores que nos mandan las lecturas y siempre como que en el momento de hacer la retroalimentación desglosa cada uno de los temas y lo hace de forma con ejemplos. Y pues creo que así se nos quedan más el conocimiento. Saray, pero a veces yo sufro angustia existencial. Cuando yo pregunté, por ejemplo, logoterapia, y nadie quería hablar de cosas que Mónica me salvó la patria. No sé qué será, profesora, a veces nos da miedo hablar. Bueno, no da miedo hablar. Por eso, ajá. Pues bueno, yo no hablé porque después no me deja hablar. Tarjeta roja. Bueno, sacan roja, compañero. Roja. Pelado, gracias, Pelado. Me he sentido súper, este tema para mí es maravilloso. Este tema es fabuloso y me encanta. Bueno, nos vemos la próxima. Tiene voz de locutor.
Perdón, no te escuché Que esa. tiene voz de locutor, profe. Ah, tengo lo locutor, sí, esa. Pero yo me la Con los fabriqué. con los Yo me la audífonos se ve. Y con audífonos se ve mejor, se escucha mejor. Y eso que esos no son los mejores. Radio Ay. Tiempo. Estamos con la sintonía de Saray García. Narra un partido, narra un partido. La pelota lleva el pibe, el derrama, la toca para Tino Asprilla, la toca para el pibe, saca uno, saca dos, Valenciano, la toca y es gol, 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 gol. No, pero usted casa aquí. El profe cantando el gol. Chao, 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 chao. Contratado, contratado.